Una celebración familiar se tornó dramática cuando, en medio de las felicitaciones, el hijo decidió sorprender a su madre. En medio de la celebración del aniversario, se levantó de su copa y dijo: «Aquí está mi regalo, mamá. Me divorcio de ella». Los invitados se quedaron paralizados, y la suegra sonreía de felicidad. Pero cuando la nuera pidió la palabra y anunció su sorpresa, el ambiente en la sala cambió por completo. Buenas tardes, queridos oyentes. Me complace darles la bienvenida. Les presento una nueva e interesante historia. Disfruten escuchándola. Svetlana estaba de pie junto a la estufa, removiendo su Borgt, cuando oyó el familiar tintineo de llaves en la cerradura. Se le encogió el corazón. Así que Kirill había traído a su madre a cenar hoy. De nuevo, por tercera vez esta semana. Sveta, la voz de su marido llegó desde el pasillo. «Mamá ha venido a cenar». Por supuesto que sí. Inna Vladimirovna vivía a 2 manzanas de distancia, pero los últimos 3 años de matrimonio habían convertido las visitas a su hijo en una tortura para su nuera. Al principio, era una vez por semana, luego con más frecuencia, y ahora su suegra aparecía cada 2 días, como un reloj. «Buenas noches, Inna Vladimirovna», saludó Svetlana cortésmente al salir de la cocina. Su suegra la miró de pies a cabeza. Tenía 49 años, pero aparentaba 55. Una expresión perpetuamente contrariada, labios fruncidos y un corte de pelo tazón que llevaba los últimos 20 años. «¿Qué estás cocinando?», preguntó Inna Vladimirovna, sin siquiera saludar. «Borgt de ternera, hamburguesas de patata y ensalada de col». «Otra vez Borgt», dijo la suegra con una mueca. «Kirill, hijo, no te gusta el Borgt. Te lo dije». Sveta frunció los labios. A Kirill le encantaba el Borgt, sobre todo el suyo. Siempre pedía otra ración y lo alababa. Pero en cuanto llegó mamá, «Bueno, mamá, es un Borgt decente», murmuró Kirill con incertidumbre, quitándose la corbata. «Está bien», imitó Inna Vladimirovna. «Ayer hice esta solianka. ¿Recuerdas cuánto te encantaba de pequeña? Carnes ahumadas con aceitunas. Eso es comida de hombres, no esas sopas de Cuaresma». Sveta se giró y fue a la cocina a poner la mesa. Le temblaban las manos de rabia. Sopas de Cuaresma. Había comprado la carne más cara, había hervido el caldo a fuego lento durante 4 horas y le había añadido crema agria con un 25% de grasa. ¡Qué solianka! Mientras colocaba los platos, Svetlana contó mentalmente hasta 10, luego hasta 20. La tecnología no la había ayudado. Por dentro, hervía de indignación. «Sveta, ¿está fresco el pan?», preguntó Inna Vladimirovna desde la sala. «Sí, hoy. Lo compré esta mañana». «¿Qué pan?». «A Kirill solo le gusta Darnitsky, y tú siempre compras lo que se te ocurre». Svetlana miró el pan. Darnitsky se sentó a la mesa y ella suspiró profundamente. 3 años. Durante 3 años, había comprado exactamente el pan que le gustaba a su esposo. Durante 3 años, había memorizado todas sus preferencias culinarias. «Darnitsky», respondió secamente. «Bueno, gracias a Dios, porque la última vez trajiste algo tan agrio que era imposible comerlo». La última vez, fue el mismo Darnitsky. Sveta lo recordaba muy bien, porque fue específicamente a otra tienda donde era 20 rublos más caro, pero siempre fresco. Se sentaron a la mesa. Inna Vladimirovna examinó cuidadosamente el contenido de los platos, como si buscara pelos o cucarachas. «La sopa está un poco aguada», concluyó tras la primera cucharada. «Y tiene demasiada remolacha». «Kirill, ¿no te gusta la remolacha?». «Mucha». «No, en serio». «Mamá, todo está bien», murmuró el marido sin levantar la vista del plato. «¡Qué maravilla!», protestó la suegra. «Un hombre debería comer con gusto, pero te ahogas del esfuerzo». «Ya veo, Sveta, estás anotando la receta. Te daré la receta real del Borgt. Mi suegra también lo hizo, que en paz descanse. Esa mujer sí que sabía cocinar, no como hoy». Svetlana asintió automáticamente y siguió comiendo. ¿Debería anotar la receta? No tenía intención de hacerlo. Tenía la suya, de eficacia comprobada, la que usaba su abuela. Pero discutir con Inna Vladimirovna era inútil. «Pero las chuletas están crudas», continuó la suegra analizando la situación.
Mira, Kirill, el centro está crudo. Podrías intoxicarte. Sveta miró su chuleta. Estaba perfectamente cocinada, con la corteza dorada y la carne tierna por dentro. Ni una pizca de cruda. Mamá, estas chuletas están buenas, replicó Kirill con voz débil. Estás acostumbrado a esa comida, hijo. Un hombre necesita comer bien para tener energía suficiente para trabajar. Por cierto, Sveta, ¿cómo te va en el trabajo? Aquí está el siguiente tema favorito de Inna Vladimirovna. Sveta trabajaba como gerente en una agencia de viajes y ganaba un sueldo bastante decente, más que Kirill en la empresa de su tía. Pero a su suegra no le hacía ninguna gracia. Es normal, respondió Svetlana brevemente. Bien, bien, bromeó Inna Vladimirovna. ¿Qué clase de trabajo es ese? Vender vales de viaje. Kirill dijo que te trasnochas. Una mujer debería priorizar la familia, no su carrera. Trabajo con un horario, dijo Sveta con calma. Luz encendida hasta las 6, como la mayoría de la gente. Como la mayoría, resopló la suegra. Y una esposa debería estar en casa cuando su esposo llega del trabajo, saludándolo y preparando la cena. ¿Y tú? Kirill llega a un apartamento vacío, solo, y calienta comida. Mamá, siempre lo caliento yo mismo, intentó intervenir Kirill. Pero esto solo enfureció a su madre. Porque ya estás acostumbrado. Sveta te enseñó a cuidarte, pero un hombre necesita protección y cuidados. Cuidé de tu padre durante 30 años, que en paz descanse. Él solo se ponía pantuflas después del trabajo, y yo hacía todo lo demás. Svetlana terminó su Borgt en silencio. La historia de su difunto suegro se repetía una y otra vez. Inna Vladimirovna lo había elevado a la categoría de santo, aunque, según los vecinos, el tipo había sido un tipo desagradable. Bebía, se divertía y no traía dinero a casa. Pero ahora se había convertido en el marido ideal, haciendo que todos los demás palidecieran en comparación. Y, en fin, continuó, es hora de pensar en los hijos. Kirill tiene 31 años y tú sigues posponiéndolo. Yo ya era madre a su edad. Estamos planeando, respondió Sveta con reserva. Planeas y planeas, pero los años pasan. Es especialmente peligroso para las mujeres mayores de 30 tener hijos. Es un hecho médico. ¿Y cuántos años tienes ahora? ¿27? Ya es hora, chica, ya es hora. Svetlana tenía 28 años, pero no tenía sentido corregir a su suegra. El tema de los hijos era delicado. Ella y Kirill habían planeado tener uno, pero la constante intromisión de Inna Vladimirovna había desalentado cualquier deseo de formar una familia. ¿De qué servía tener un hijo si su suegra iba a interferir en su educación y criticar cada paso? Tu apartamento es muy bonito, dijo Inna Vladimirovna, pasando al siguiente tema, mientras observaba la sala. Pero es pequeño, no hay espacio para un niño. El apartamento de 2 habitaciones, de 48 metros cuadrados, era compacto pero no pequeño. Sveta lo había heredado de su abuela hacía 2 años, justo después de su boda. Anteriormente, los recién casados habían alquilado un apartamento de 1 habitación, y mudarse al suyo fue una auténtica celebración. Sin embargo, Inna Vladimirovna no participó de la celebración. Además, desde que recibió la herencia, su relación se había deteriorado por completo. La suegra esperaba que su hijo viviera cerca de ella, pero ahora su nuera tenía su propia casa. Creo que hay suficiente espacio, objetó Svetlana en voz baja. Piénsalo, dijo furiosa Inna Vladimirovna. Piensa en el futuro. El niño necesita su propia habitación, juguetes, muebles. ¿Dónde pondrás todo esto? ¿En el armario? Podemos convertir la sala de estar en un cuarto para niños, sugirió Kirill. ¿Dónde se reunirán los invitados?, insistió la suegra. La familia debería estar socializando, celebrando las fiestas, ¿y tú qué haces? Todos están apiñados en la cocina. Sveta se frotó las sienes con cansancio. La lógica de Inna Vladimirovna siempre la asombraba por su ingenio. Si el apartamento es pequeño, es malo y estrecho. Si ofreces una solución, también es malo e incómodo. Y el barrio no es el mejor, continuó, acelerando. La escuela es pobre, no hay parques infantiles. El ambiente es crucial para un niño. Aquí,
Cerca de mí, las condiciones son mucho mejores. Hay un parque y una escuela con un programa de inglés intensivo. Y mi abuela está cerca, supervisando cada uno de mis movimientos, pensó Sveta, pero no dijo nada en voz alta. Después de cenar, Inna Vladimirovna se dirigió a la sala y se acomodó en el sofá, como si planeara quedarse a dormir. Sveta recogió los platos y escuchó a su suegra criticar la decoración. «Tus cortinas son un poco sombrías, ¿y el color de las paredes? ¿Quién pinta las paredes de verde? Es deprimente». Las paredes estaban pintadas de un suave verde oliva, que a Sveta le encantaba. Las cortinas combinaban con la costosa tela que tardó 3 horas en elegir en la tienda. «Y el sofá es incómodo», continuó criticando Inna Vladimirovna. «Es demasiado blando, te hace daño a la espalda. Kirill, te quejas de dolor lumbar». «No me quejo, mamá», respondió el hijo con cansancio. «¿Te estás quejando? Recuerdo que dijiste eso la semana pasada». Sveta sabía con certeza que Kirill nunca se quejaba de la espalda. No tenía ningún problema de espalda, pero Inna Vladimirovna inventaba síntomas de la nada solo para encontrar una razón para criticarlo. Cuando su suegra finalmente se fue a las 8:30, Sveta se desplomó en el incómodo sofá y cerró los ojos. La tensión constante le partía la cabeza. «¿Qué haces, tensa como una cuerda?», preguntó Kirill, sentándose a su lado. «Mamá nunca dijo algo así». «¿Nada de eso?», preguntó Sveta, abriendo los ojos. Kirill criticó literalmente todo: la comida, el apartamento, mi trabajo, mi apariencia. «Vamos», dijo mi marido con un gesto de la mano. «Solo está preocupada por nosotros y quiere que estemos bien». «Quiere que desaparezca», dijo Svetlana con cansancio. «Pero tú no lo ves». «No inventes cosas. Mamá te acogió en la familia para cuidarte». Sveta se enderezó y miró a su marido. «Kirill, ¿cuándo fue la última vez que tu madre me dijo algo bueno, aunque fuera una sola palabra amable?» El marido reflexionó un buen rato, en silencio durante un par de minutos. «Bueno, no está acostumbrada a expresar sus sentimientos con palabras», comprendió finalmente. «Lo demuestra con sus acciones». «¿Qué acciones?» «Viene de visita, se interesa por nuestras vidas y las gestiona según tus reglas, Sveta». «Son dos cosas distintas». Kirill se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Sveta sabía que estaba a punto de empezar la típica charla sobre la importancia de respetar a los mayores, sobre cómo su madre lo crió sola tras la muerte de su padre y cómo merecía atención y cuidado. «Escucha», dijo, deteniéndose frente a su esposa, «mi madre está sola. No hay nadie más que yo. De verdad es tan difícil tolerar sus peculiaridades». 3 años, Kirill. Llevo 3 años aguantándolo, y cada vez va a peor. «Mejorará cuando se acostumbre», prometió su marido. «Solo lleva tiempo». Sveta sonrió con amargura. «Tiempo». En los últimos 3 años, Inna Vladimirovna no solo se había desacostumbrado, sino que incluso había empezado a comportarse aún peor. Al principio, criticaba la comida una vez a la semana, ahora todos los días. Antes, hacía comentarios en privado, ahora delante de invitados y vecinos. «¿Y si no se acostumbra?», preguntó Svetlana. «¿Y entonces qué?». Kirill se encogió de hombros. «Se acostumbrará. ¿A dónde irá?». «¿A dónde iré?», pensó Sveta, pero no lo dijo en voz alta. Al día siguiente, como de costumbre, se levantó a las 6 de la mañana, preparó el desayuno, preparó a su marido para ir a trabajar, se vistió y fue a la oficina. Svetlana llevaba 4 años trabajando en la agencia de viajes Gorizont. Empezó como una simple gerente y ahora era una destacada especialista en el departamento de viajes corporativos. Amaba su trabajo, interactuar con clientes, planificar itinerarios y resolver problemas inusuales. Todo esto le llenaba de alegría. Y lo más importante, nadie en el trabajo la criticaba por cada paso que daba. «Sveta, no tienes buen aspecto», comentó su compañera Marina al pasar junto a su mesa. «¿Ha vuelto tu suegra?». Marina conocía los problemas familiares de Svetlana. Solían almorzar juntas, y Sveta le confesó todo a su amiga. «Aquí estoy», asintió Svetlana. «El borsch está aguado, las chuletas crudas, el apartamento es pequeño, el trabajo no está bien». «Oye, ¿por qué aguantas esto?
Marina se sentó en el borde de la mesa. Bueno, dile a tu marido que finalmente elija entre su esposa y su madre. Dice que piensa que soy demasiado exigente con una mujer mayor y soltera. ¡Qué sola!, resopló Marina. Tiene muchísimos amigos, vecinos y familiares. Su hijo es solo una forma de entretenerse. Sveta sonrió con tristeza. Marina tenía razón en muchas cosas, pero eso no facilitaba la situación. La jornada laboral terminó rápidamente. Tenía que organizar un viaje corporativo para una gran empresa de informática. Svetlana cuidó meticulosamente de los detalles: hoteles, traslados, excursiones, comidas. Cada detalle debía planificarse con sumo cuidado. Regresó a casa a las 6:30, cansada pero satisfecha. Esto le ayudó a negociar excelentes condiciones con sus socios para sus clientes. Kirill no estaba en casa, trabajaba hasta tarde. Sveta se cambió de ropa, empezó a preparar la cena y enseguida descubrió que el refrigerador estaba casi vacío. Tuvo que correr a la tienda de inmediato. En la Piaterochka, cerca de su casa, llenó su carrito de comestibles: carne, verduras, lácteos, pan y cereales. La caja registradora marcaba 4.200 rublos. Era mucho, pero tenía que alimentar a su familia todos los días. En casa, al deshacer las maletas, Svetlana calculó automáticamente. Gastaban unos 20.000 rublos al mes en comida. Su sueldo era de 60.000 rublos, el de Kirill de 45.000. Además, había que pagar los servicios, los productos de limpieza, la ropa y el transporte. Tenían dinero suficiente, pero nada de extravagancias. Aún así, una vez habían soñado con viajar, comprar un coche y reformar su apartamento. Ahora todos esos planes habían quedado en segundo plano. Simplemente tenían que sobrevivir bajo la constante presión psicológica de su suegra. Kirill llegó a casa a las 8:30, cansado e irritado. La tía Valia se está poniendo quisquillosa otra vez, se quejó, sentándose en su escritorio. El informe no está bien formateado, lo que significa que no me estoy comunicando bien con el cliente. La tía Valia era hermana de Inna Vladimirovna y directora de una pequeña empresa de construcción donde trabajaba Kirill. Contrató a su sobrino por motivos familiares, pero no le trajo ninguna alegría. Le pagaba poco, lo sobrecargaba con trabajo rutinario y lo criticaba constantemente. «¿Por qué no buscas otro trabajo?», sugirió Sveta, colocando un plato de pasta y chuletas delante de su marido. «Con tu experiencia, quizá puedas encontrar un trabajo mejor». «Es fácil decirlo», murmuró Kirill. «Hoy en día, todos estamos bajo mucha presión, y la tía Valia, aunque es muy exigente, sigue teniendo un trabajo estable». Un trabajo estable por una miseria de un pariente que nunca perdía la oportunidad de humillar y criticar. Muy similar a su relación con Inna Vladimirovna. El mismo patrón de comportamiento, la misma humilde aceptación. «Debería intentar enviar mi currículum», insistió Sveta. «No podría ser peor». «Sveta, por favor, no te metas», le espetó su marido. «Yo me encargo de mi trabajo». Ella guardó silencio y se concentró en su cena. Kirill comió en silencio, melancólico e irritado. Después de comer, fue inmediatamente al dormitorio, encendió la televisión y se sumergió en otra película de acción. Svetlana limpió la cocina, se duchó y se acostó. Se quedó a oscuras, pensando en su vida. 3 años atrás, era una novia feliz, creía en el amor y hacía planes para el futuro. Ahora, cada día se convertía en una prueba de resistencia. Esa mañana, preparándose para ir a trabajar, se miró al espejo. Tenía ojeras. Le habían aparecido arrugas en las comisuras de los labios donde antes no las tenía. A sus 28 años, parecía de 35. Algo tenía que cambiar. ¿Pero qué exactamente? Svetlana aún no lo sabía. Dio el primer paso una semana después. No gastó su salario en gastos generales, sino que lo depositó en una cuenta aparte. 5.000 rublos. No es una suma grande, pero fue un comienzo. «Este es mi fondo de emergencia», se dijo Svetlana al salir del banco. No imaginaba que, en pocos meses, esta cuenta se convertiría en su billete a la libertad. Marzo trajo consigo el primer deshielo y una nueva ronda de quejas por parte de Inna Vladimirovna. Ahora su suegra no solo criticaba su cocina y limpieza.
También se centraba en la apariencia de su nuera. «Sveta, ¿nunca vas a la peluquería?», preguntó durante una de sus visitas, mirando con ojo crítico el pelo de su nuera. «Se ve muy despeinado». Svetlana se tocó el pelo instintivamente. Había ido a la peluquería hacía una semana. Se lo había cortado y peinado. Lo tenía impecable, sin descuidos. «Estuve allí la semana pasada», respondió con calma. «¿Y qué? ¿A qué peluquero vas?», insistió Inna Vladimirovna. «La verdad es que el salón es barato. Conozco a la peluquera, Rimma Petrovna. Es una genio. Es un poco caro, pero el resultado lo vale». «Mi amo me conviene», dijo Sveta con reserva. «Me parece bien», resopló la suegra. «Una mujer debe cuidarse, sobre todo una casada. Y Kirill ya ve a muchas mujeres hermosas en el trabajo». «¿Y entonces qué?». Kirill, sentado junto al periódico, ni siquiera levantó la vista. En silencio, de acuerdo con su madre, como siempre. «Y te vistes de forma un poco descuidada», continuó Inna Vladimirovna analizando. «¿Y esa blusa, cuántos años tiene?». «La recuerdo del año pasado. La blusa la compró hace 3 meses en una buena tienda por 4000 rublos. Era de punto de alta calidad, con un corte moderno y un color bonito. Pero para su suegra, cualquier prenda que Svetlana usara se consideraba automáticamente vieja e inapropiada». «¿Acaso usas maquillaje?», insistió Inna Vladimirovna. «Tienes los labios tan pálidos, tus ojos inexpresivos. Un hombre debería ver a una mujer hermosa y bien arreglada a su lado». Svetlana estaba sentada allí con maquillaje ligero, rímel, lápiz labial, base de maquillaje, nada llamativo, pero tampoco pálido ni inexpresivo. Su suegra simplemente necesitaba una razón para quejarse. Esa noche, después de que Inna Vladimirovna se marchara, Svetlana se miró en el espejo un buen rato. ¿Quizás algo andaba mal? ¿Quizás sí que se veía desaliñada? «Kirill», dijo ella, volviéndose hacia su marido, «¿hay algún problema con mi apariencia?». Levantó la vista del teléfono. «No, todo está bien». «Es verdad, tu madre dice que tengo mal aspecto. Está preocupada», dijo Kirill con desdén. «No le hagas caso. Ignorar las críticas diarias, la insatisfacción constante». Svetlana sabía que era imposible. Las palabras de Inna Vladimirovna calaban hondo, se acumulaban y erosionaban lentamente su autoestima. Al día siguiente, fue a un salón de belleza caro en el centro de la ciudad y se gastó 8000 rublos en un nuevo corte de pelo, maquillaje profesional y manicura. Los resultados fueron impresionantes. Se miró en el espejo y vio a una mujer elegante y bien cuidada. En casa, Kirill incluso silbaba: «¡Guau, qué bonito!». Svetlana se puso radiante ante el cumplido. Hacía mucho que no le decía nada amable. Al día siguiente, Inna Vladimirovna entró, miró a su nuera y frunció los labios. «¿Qué llevas puesto? ¿Pintura de guerra? ¿Qué quieres decir?». Sveta no entendía. «Tiene los labios pintados de vivos colores y los ojos delineados, como los de una prostituta». «Kirill, ¿te gusta que tu mujer esté maquillada como una muñeca?». «Bueno, mamá», dudó el hijo. «O es pálida o se ha teñido el pelo», continuó la suegra con su crítica. «No hay término medio». «¿Y tu pelo? ¿Por qué lo tienes tan corto? ¿Te lo cortaste?». «A los hombres les gusta el pelo largo». El corte de pelo, a la altura de los hombros y femenino, estaba muy de moda. Pero para Inna Vladimirovna, cualquier cambio en la apariencia de su nuera era motivo de insatisfacción. Esa noche, Sveta se desmaquilló y guardó todos sus cosméticos nuevos en el fondo de la cómoda. Habían desperdiciado 8000 rublos. De todas formas, habría sido una pena. Pero al menos ahora transfería 10.000 rublos al mes a su cuenta de emergencia. El dinero se acumulaba poco a poco. Abril ahorró 40.000. Esta cantidad la hizo sentir más segura. A mediados de abril, Inna Vladimirovna anunció su próximo aniversario. «Cumpliré 50 en mayo», declaró solemnemente durante una cena. «Quiero celebrarlo con estilo y elegancia, en un restaurante, con invitados». Kirill se animó. «Así es, mamá. Una fecha como esta merece ser celebrada como corresponde». «Ya le tengo echado el ojo al restaurante Europa en el centro», continuó la suegra.
Tiene capacidad para 50 personas, música en vivo y un menú de banquete. Es un poco caro, pero vale la pena darse el lujo una vez en la vida. ¿Cuánto costará?, preguntó Sveta con cautela. Inna Vladimirovna mencionó una cifra que dejó a Svetlana sin aliento: 250.000 rublos. Era más del triple del salario de Kirill. Claro que es caro, asintió la suegra. Pero creo que podemos arreglárnoslas. Kirill nos ayudará económicamente. Amigos y familiares también contribuirán. Nos las arreglaremos significaba que la mayor parte del dinero tendría que ser entregada a la familia de Kirill, es decir, a Svetlana, ya que su salario era más alto. Mamá, son sumas muy grandes, dijo Kirill, vacilante. ¿Quizás deberíamos celebrarlo con más modestia? Más modestamente, protestó Inna Vladimirovna. Kirill, cumplo 50. Es un hito importante. Todos mis amigos lo celebraron por todo lo alto. ¿Soy la peor? No, claro que no, pero, dijo bruscamente, si un hijo no puede darle a su madre las vacaciones que ella merece, entonces ¿quién podrá? Svetlana guardó silencio, calculando mentalmente. 250.000 rublos, eso era casi todo lo que tenían ahorrado. Habían estado ahorrando para unas vacaciones, muebles nuevos y futuros hijos. Y todo se iba a esfumar en una noche. ¿Qué tal si hacemos una fiesta en casa?, sugirió. Pongamos la mesa e invitemos a algunos invitados. Será un ambiente acogedor y familiar. Inna Vladimirovna la miró como si estuviera sugiriendo que celebraran su aniversario en un basurero. En casa, en tu pequeño apartamento, con 50 personas en el balcón. 50 personas son muchas, comentó Sveta con cautela. Quizás deberíamos limitarlo a familiares y amigos cercanos. Limitémonos, replicó la suegra. Tengo amigos, colegas, vecinos. ¿Cómo no voy a invitarlos? Se ofenderán y pensarán que soy arrogante. La lógica era férrea. Era mejor gastar mucho dinero en desconocidos que ofender accidentalmente a alguien. De acuerdo, suspiró Kirill. Ahorraremos para un restaurante. Sveta quiso protestar, pero guardó silencio. En casa, a solas con su marido, intentó retomar el tema. Kirill, no podemos gastar tanto dinero en una noche. No tenemos esa cantidad. Lo encontraremos, respondió secamente. Mamá tiene razón, citas como esta solo ocurren una vez en la vida. ¿Qué pasa si nos endeudamos? No lo haremos. Pediremos un préstamo a nuestros familiares y luego lo iremos devolviendo poco a poco. ¿Qué parientes?, preguntó Sveta sorprendida. ¿La tía que te baja el sueldo o el tío Boria, que apenas llega a fin de mes? Lo encontraremos, repitió Kirill con terquedad. Y además, es mi madre, mi problema. Nuestros problemas, corrigió Svetlana. Somos una familia, ¿recuerdas? Pero Kirill ya se había dado la vuelta y había encendido el televisor, dejando claro que la conversación había terminado. Durante las semanas siguientes, los preparativos para el aniversario estaban en pleno apogeo. Inna Vladimirovna llamaba a diario para aclarar detalles y cambiar planes. No le gustaba el menú, ni los músicos, ni la decoración del salón. Kirill, ¿qué me regalarás, Sveta?, preguntó durante una de sus visitas. Quiero algo memorable, querido, no solo una baratija barata. Svetlana sintió que se sonrojaba. Todos los regalos que le había hecho a su suegra, hermosos jarrones, bufandas, libros, quedaron automáticamente relegados a la categoría de baratijas baratas. ¿Qué te gustaría recibir?, preguntó con cautela. No sé, respondió Inna Vladimirovna con coquetería. Algo especial. Quizás joyas o electrodomésticos. Las joyas costaban 20.000 rublos o más. Los electrodomésticos tampoco eran baratos. La suegra esperaba claramente un regalo caro. Sveta paseó por las tiendas, mirando los precios. Unos pendientes de oro con circonitas cúbicas costaban 35.000, un collar de plata 15.000 y una licuadora premium 20.000. Al final, eligió unos pendientes de oro por 28.000 rublos. Elegantes, hermosos y de estilo clásico. Gastó casi la mitad de sus ahorros en gastos inesperados, pero no le quedó otra opción. Una semana antes del aniversario de Inna Vladimirovna, hubo un ensayo general.
Llegó a su casa con un bloc de notas y un bolígrafo, se sentó a la mesa y empezó a dar instrucciones. Sveta, ¿sabes que habrá gente importante en esta fiesta? ¿Mis colegas, amigos, vecinos? Necesitamos causar una buena impresión. Por supuesto, asintió Svetlana. Así que vístete bien, pero sin provocar. Mantén tu cabello bien peinado. Y, sobre todo, compórtate con modestia, no te metas en las conversaciones de tus mayores y no opines sobre temas controvertidos. Svetlana tenía 28 años. Tenía estudios superiores y ocupaba un puesto de responsabilidad. Pero para su suegra, seguía siendo una niña tonta que necesitaba orientación sobre cómo comportarse en sociedad. Y una cosa más, continuó Inna Vladimirovna, no debemos contarle a nadie sobre nuestros asuntos familiares. Que nadie sepa que tenemos desacuerdos. Desacuerdos, así llamaba la suegra a sus constantes ataques hacia su nuera. Y presenta el regalo de manera hermosa y solemne, añadió, para que todos puedan ver qué maravillosa nuera tengo. Svetlana escuchó las instrucciones y sintió una creciente irritación. Parecía que la obligaban a representar el papel de nuera ideal ante el público, cuando en realidad era objeto de constantes críticas. «¿Y si los invitados preguntan por nuestros planes?», preguntó. «¿Cómo tener hijos?» «Dirás que estás planeando, pero no tienes prisa», respondió Inna Vladimirovna. «Dirás que primero necesitas asegurar tus finanzas y comprar un apartamento más grande». Resultó interesante. En privado, la suegra exigía tener hijos de inmediato, pero en público, tuvieron que hablar de apoyo económico. 3 días antes de su aniversario, Sveta se dio cuenta de que estaba embarazada. Un retraso en la regla, náuseas matutinas, una extraña sensibilidad a los olores, todo era evidente. Una prueba de farmacia mostró 2 líneas. Se sentó en el baño, con la prueba en las manos, sin saber si alegrarse o llorar. Por un lado, había anhelado un embarazo, el bebé con el que tanto habían soñado. Por otro, ¿cómo criar a un hijo en tales circunstancias, con la constante intromisión de Inna Vladimirovna? Su suegra criticaba cada paso, cómo alimentar al niño, cómo vestirlo, qué juguetes comprar, en qué actividad apuntarlo. Criar a su nieto se estaba convirtiendo en una pesadilla de quejas y consejos útiles. Sveta decidió no contarle aún a Kirill sobre el embarazo. Necesitaba esperar hasta su aniversario y luego pensar en el futuro. El viernes por la noche, el día anterior a la celebración, acudió al notario. La escritura de donación del apartamento a la menor fue sencilla. Lo principal era completar correctamente todos los datos y certificar el documento. ¿Está seguro de su decisión?, preguntó el notario, un hombre mayor de mirada atenta. Será difícil revocar la escritura de donación. Estoy segura, respondió Svetlana con firmeza. Comprendió que este era un paso radical que cambiaría su vida por completo. Pero no le quedaba otra opción. Inna Vladimirovna y Kirill la consideraban un apéndice impotente del apartamento. Era hora de demostrar quién mandaba. Escondió la escritura en su bolso, junto a los resultados de las pruebas. Mañana, en el aniversario de bodas de su suegra, estos documentos serían decisivos. Kirill ensayaba su discurso de felicitación en casa, mientras Inna Vladimirovna, por 100ª vez, aclaraba por teléfono los detalles de la celebración de mañana. «Los músicos estarán allí a partir de las 7», dijo. «Fotógrafo, tome algunas fotos. Llegaremos a las 6 para recibir a los primeros invitados». Svetlana escuchó estos planes y pensó en cómo todo cambiaría mañana por la noche. Inna Vladimirovna recibiría un regalo de aniversario inolvidable, pero nada del que esperaba. Al acostarse a dormir, Sveta se puso la mano en el estómago. Una nueva vida crecía en su interior. Su hija. Y Svetlana haría todo lo posible por protegerla de su tóxica abuela. «Mañana todo cambiará, cariño», susurró suavemente. «Mamá te protegerá». El sábado comenzó con la llegada de Inna Vladimirovna a su casa a las 8:30 de la mañana. Llevaba una enorme bolsa con un vestido formal y una lista de tareas pendientes. «Kirill, ¿te has planchado el traje?», se abalanzó de inmediato sobre su hijo. «¿Te acordaste de llevarte la corbata azul que te regalé para tu último cumpleaños?» «Ya lo planché, mamá, todo está listo», respondió Kirill adormilado, apareciendo del dormitorio en pantalones de chándal. «¿Y qué te pondrás, Sveta?». La suegra miró críticamente a su nuera.
Solo que no ese vestido negro que usaste para la boda de Rimma. Te hace ver gorda. Svetlana suspiró para sus adentros. El vestido negro era elegante, caro y le sentaba de maravilla. Pero como a Inna Vladimirovna no le gustaba, tendría que elegir otra cosa. Tengo uno azul, ofreció. Muéstrame. Sveta sacó del armario un vestido azul oscuro con un elegante escote y una pequeña abertura. El escote es un poco bajo, dijo la suegra con desaprobación. Y el color es un poco sombrío. ¿No hay nada más brillante? ¿Algo más alegre? Beiges. El beige ni siquiera es un color, desestimó Inna Vladimirovna. Bueno, el azul es azul. Ponte una blusa debajo, tápate el escote, si no, ¿qué pensará la gente? La blusa que llevaba debajo del vestido era de lo más insípida, pero Svetlana no discutió. El día ya se perfilaba difícil. Y joyas modestas para este día, continuó la suegra con sus instrucciones. No presumas en la fiesta de nadie y usa maquillaje llamativo, si no, siempre estarás pálida como un hongo. Svetlana se mordió el labio. Amanita Muscaria, el nuevo apodo cariñoso de su querida suegra. ¿Dónde está el regalo?, recordó de repente Inna Vladimirovna. Enséñame cómo lo envolviste. Sveta trajo una hermosa caja con aretes de oro. El empaque era impecable, papel caro, cinta de raso y una tarjeta de felicitación. Dijo la suegra, examinando la caja. Un poco pequeña. ¿Qué hay dentro? Los pendientes son de oro, respondió Svetlana. Con circonitas. Y los pendientes, dijo Inna Vladimirovna decepcionada. Pensé que serían más grandes. En fin, gracias. 28.000 rublos. Y menos mal. Svetlana apretó la mandíbula, indignada. Las siguientes horas transcurrieron en un frenético proceso de preparativos. Inna Vladimirovna corría entre la casa, la peluquería y el restaurante, comprobando cada detalle. Kirill estaba nervioso, preocupado por cómo iría la velada. Svetlana se preparaba para la actuación más importante de su vida. A las 4 de la tarde, fue al médico para obtener un certificado oficial de embarazo. Tenía 8 semanas, un tiempo corto, pero documentado. ¡Felicidades!, sonrió el médico mientras extendía el certificado. Todo va bien, el bebé se está desarrollando con normalidad. Gracias, susurró Sveta, guardando el certificado en su bolso junto a la escritura. 2 documentos que, en pocas horas, le harían estallar la vida como una bomba atómica. Llegaron al restaurante Europa a las 6 de la tarde. El establecimiento era realmente caro y prestigioso, lámparas de araña de cristal, manteles blancos como la nieve, camareros con trajes formales. Inna Vladimirovna estaba en su salsa. Un lujoso vestido dorado, un porte profesional y joyas caras. Parecía la auténtica reina de la noche. ¡Qué bonito!, se maravilló, mirando las mesas puestas. Los platos, las flores, la música. Todo es perfecto. Los invitados empezaron a llegar alrededor de las 6:30. Compañeros de Inna Vladimirovna de la escuela donde trabajaba como directora, vecinos, parientes lejanos, viejos amigos, eran unos 50, un grupo impresionante. Svetlana estaba de pie junto a su esposo, sonriendo y presentándose a los invitados. Todos fueron amables y acogedores. Muchos felicitaron sinceramente a la cumpleañera, regalándole flores y regalos. Y esta es mi nuera Svetlana, la presentó Inna Vladimirovna, la esposa de Kirill. No había en su voz la calidez ni el orgullo de una suegra. Era simplemente una constatación: aquí está, una nuera. Un complemento para su hijo. Es un placer conocerte, dijeron los invitados. Qué hermosa pareja formáis tú y Kirill. Sí, es precioso, respondió Inna Vladimirovna con un dejo de ironía. Es una pena que aún no tengamos hijos. De verdad que quiero tener nietos. Y entonces empezaron las preguntas sobre sus planes de futuro y su deseo de tener hijos. Svetlana respondió con frases hechas sobre el momento oportuno y la estabilidad financiera, como le había enseñado su suegra. A las 7 de la tarde, todos los invitados habían llegado y comenzó la celebración oficial. El anfitrión, un joven con pajarita y una sonrisa radiante, levantó su copa. Queridos amigos, hoy nos hemos reunido para felicitar a una mujer maravillosa,
una maestra maravillosa y una madre cariñosa, Inna Vladimirovna, en su aniversario. La sala estalló en aplausos. Inna Vladimirovna se levantó, saludó con coquetería y se recostó en su silla con una sonrisa de satisfacción. Comenzaron las felicitaciones. Los colegas hablaron de los logros profesionales de la cumpleañera, sus amigos de su calidad humana y sus seres queridos de su papel en la familia. Inna Vladimirovna siempre ayuda, apoya y da buenos consejos, dijo su colega, profesora de ruso. Puedes compartir cualquier problema con ella. Sveta escuchó estos discursos y quedó asombrada. Resultó que, si bien Inna Vladimirovna era una persona cálida y comprensiva con los desconocidos, en casa se convertía en una crítica feroz. También es una madre maravillosa, continuó su colega. Crió sola a Kirill tras la muerte de su esposo. ¿Y qué persona tan maravillosa se convirtió en él? Todos se giraron hacia Kirill, quien sonrió tímidamente y saludó con la mano. Luego vinieron amigos de la infancia, compartiendo anécdotas divertidas de su juventud, vecinos elogiando a Inna Vladimirovna por su activa actitud social y parientes lejanos recordando tradiciones familiares. Svetlana se sentó y sonrió automáticamente, pero una profunda irritación crecía en su interior. Todas estas personas solo veían en su suegra su encanto, cariñosa y sabia. Nadie sabía cómo atormentaba a su nuera a diario. A las 8 de la noche, llegaron los regalos. Inna Vladimirovna recibió de su hermana un enorme ramo de flores, un hermoso jarrón, un juego de sábanas, un juego de macetas y una cadena de oro. Y ahora un regalo de mi hijo y mi nuera, anunció solemnemente el anfitrión. Kirill se levantó y recogió la caja con los pendientes. Svetlana también se levantó, aunque quería desaparecer. Querida mamá, comenzó Kirill con su discurso memorizado, en este día tan especial, quiero desearte salud, felicidad y una larga vida. No solo eres una madre para mí, sino también mi mejor amiga y una sabia mentora. Inna Vladimirovna escuchaba sin apartar la vista de su hijo. Su rostro dejaba claro que disfrutaba cada palabra. Por favor, acepte este modesto regalo como muestra de nuestro amor y gratitud, concluyó. Kirill entregó la caja. Su suegra la abrió ante la mirada interesada de los invitados. Los pendientes eran realmente hermosos. El oro brillaba en las lámparas de araña. Las circonitas cúbicas relucían como diamantes auténticos. «Oh, qué hermoso», dijo uno de los amigos con admiración. «¡Qué pendientes tan bonitos!», asintió otro. Pero Inna Vladimirovna miró el regalo con expresión agria, como si hubiera recibido un ratón muerto. Una expresión de decepción se dibujó en su rostro. Al parecer, esperaba algo más impresionante. «Gracias», dijo secamente, cerrando rápidamente la caja. «Unos pendientes muy bonitos». La palabra querida resonó con un desprecio mal disimulado. Los invitados intercambiaron miradas. La reacción de la cumpleañera fue extraña. Svetlana sintió que algo estallaba en su interior. 28.000 rublos, medio salario mensual y unos bonitos pendientes con una expresión agria en el rostro. Tras la entrega de regalos, comenzó la parte gratuita del programa. Los invitados se codearon, bailaron, comieron y bebieron. Inna Vladimirovna se paseaba entre las mesas, aceptando las felicitaciones y disfrutando visiblemente de la atención. Y entonces empezó la pesadilla. «Sveta, ven aquí», llamó la suegra al ver pasar a su nuera. Svetlana se acercó a la mesa donde estaban sentados los colegas de Inna Vladimirovna, varios profesores de mediana edad. «Chicas, les presento a mi nuera», dijo la suegra con una sonrisa falsa. «Sveta trabaja aquí. Es moderna, aunque no es precisamente una ama de casa». Inna Vladimirovna intentó detenerla uno de los profesores. «¿Qué pasó?», la cumpleañera agitó la mano. «Es la única que sabe cocinar, como dicen. El borgt siempre está líquido. Le enseño una y otra vez, pero es inútil». Svetlana sintió que se le sonrojaba la cara. Humillación pública delante de desconocidos. «Y no le gusta limpiar», continuó Inna Vladimirovna. Llegaba a su casa y había polvo por todas partes, platos sin lavar. Le decía a Kirill: «Hijo, cría a tu esposa». Los profesores guardaron silencio, visiblemente avergonzados ante un análisis tan franco de los asuntos familiares. «Y aún no tengo hijos», insistió la suegra. «Llevan 3 años casados,
y ella ha estado forjando su carrera todo este tiempo. Le digo, una mujer debería estar teniendo hijos, no sentada en una oficina. Quizás no estén listos todavía, comentó con cautela un colega. No estoy lista, suspiró Inna Vladimirovna. Kirill lleva mucho tiempo listo. Sveta lo pospone todo el tiempo. Para ella, el trabajo es lo primero. Svetlana permaneció allí, apretando los dientes, soportando la paliza pública. La gente se reunió a su alrededor, y otros invitados escucharon las revelaciones familiares de la cumpleañera. Y se viste fatal, continuó la suegra con su crítica. Siempre lleva ropa oscura. Le digo, Sveta, eres joven, vístete más llamativa, más bonita, pero ella viste toda de negro y gris. Inna Vladimirovna, intentó intervenir de nuevo su colega. ¿Quizás no deberíamos? ¿Qué pasa?, preguntó la cumpleañera, sorprendida. Al fin y al cabo, es familia, ¿qué hay que ocultar? Y quizá alguien me dé un buen consejo. Marina Petrovna, cocinas de maravilla. Por favor, dime tu receta de borgt. Marina Petrovna se sonrojó y murmuró algo ininteligible. Los demás invitados dudaron, sin saber cómo reaccionar ante el comportamiento de la cumpleañera. Inna Vladimirovna estaba ganando impulso. Y no sabe administrar el dinero, siempre está comprando cosas innecesarias. Le digo a Kirill, hijo, controla tus finanzas o mi esposa se gastará todos nuestros ahorros. Esto era completamente inaceptable. Svetlana gastaba el dinero con mucha prudencia, ahorrando para sí misma y reservando para la familia, pero su suegra la pintaba de derrochadora ante los desconocidos. Y tienen un bonito apartamento, continuó Inna Vladimirovna, pasando al siguiente tema. Es pequeño y la zona no es muy adecuada para niños. Pero Svetlana heredó el apartamento, aclaró una de las amigas de la cumpleañera. Lo heredé, convino Inna Vladimirovna con amargura, de mi abuela. ¡Qué suerte! Si no, habría estado pagando alquiler toda la vida. Estas palabras estaban teñidas de una envidia mal disimulada. La suegra aún no podía aceptar que su nuera tuviera su propia casa. Svetlana escuchó todo esto y sintió un escalofrío, una creciente ira. 3 años de humillación, insultos, críticas constantes, y ahora esta exposición pública ante 50 invitados. Vaya, vaya, dijo Inna Vladimirovna con un gesto de la mano. Lo que sea, lo sea. Ya se le pasará. Kirill la quiere, así que debe de tener algo bueno. Esto lo dijo con una leve sonrisa, como si fuera un producto de mala calidad que algún día pudiera llegar a ser apto para el consumo. Kirill permaneció sentado junto a ella todo el tiempo, en silencio. No detuvo a su madre, no defendió a su esposa, ni siquiera intentó cambiar de tema. Simplemente permaneció allí sentado con una sonrisa forzada y asintió. Y entonces ocurrió algo que Svetlana jamás esperó, ni en su peor pesadilla. Kirill se levantó, tomó su copa de champán y la levantó. Queridos invitados, quisiera proponer un brindis más por mi querida madre. Todos se volvieron hacia él esperando hermosas palabras de amor maternal y gratitud. Mamá, continuó Kirill, mirando a Inna Vladimirovna, siempre has sido la persona más importante de mi vida. Tu opinión, tus consejos, son lo más importante para mí. Y entonces hizo una pausa dramática y Svetlana sintió que se acercaba el desastre. Entonces, mamá, mi regalo para ti es que me estoy divorciando de ella. Kirill señaló a su esposa con el dedo y bebió de un trago. La sala se quedó paralizada. Los invitados miraron boquiabiertos, primero a Kirill, luego a Svetlana, mientras Inna Vladimirovna sonreía de alegría. ¡Ay, hijo, por fin es verdad! Llevo tanto tiempo esperándolo. La música seguía sonando, pero las conversaciones se apagaron. Todos observaban con curiosidad y horror el drama familiar que se desarrollaba. Svetlana se quedó allí como fulminada por un rayo. Divorcio, un regalo de aniversario de bodas para su querida madre. Frente a 50 testigos, públicamente, de forma humillante y cruel. Algunos invitados la miraban con lástima, otros con curiosidad, como si fuera una concursante de un reality. Algunos intentaban apartar la mirada, fingiendo que no pasaba nada. Kirill, susurró Sveta, ¿qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondió él, sin mirarla. Mamá tiene razón, no somos el uno para el otro.
Inna Vladimirovna irradiaba felicidad. No podría haber imaginado un mejor regalo de aniversario. Una victoria pública sobre su odiada nuera. Pues claro que no, confirmó. Lo vi desde el principio. Son personas diferentes, les criaron de forma distinta. Y entonces algo hizo clic en la cabeza de Svetlana. 3 años de paciencia, humillación e intentos de arreglar la relación. Todo se derrumbó en un instante. Se levantó lentamente de su asiento, sacó un sobre de su bolso y miró a los invitados silenciosos. Inna Vladimirovna, dijo en voz baja pero con claridad, también tengo una sorpresa para la cumpleañera. El rostro de la suegra se ensombreció al instante. Presentía algo, aunque aún no entendía qué era. ¿Qué otra sorpresa?, preguntó con cautela. Muy interesante, sonrió Svetlana y abrió el sobre. Primer documento, un certificado de embarazo de 8 semanas. La sala se quedó sin aliento. Kirill palideció como un papel. Inna Vladimirovna abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Sí, sí, continuó Sveta, disfrutando del efecto. La misma hija que tanto esperabas, una niña, por cierto, la nieta con la que soñábamos. Los invitados susurraban e intercambiaban miradas. La situación dio un giro completamente inesperado. Y el segundo documento, dijo Svetlana, sacando otra hoja del sobre. La escritura de compraventa del piso, que firmé ayer en la notaría. Le traspasé el piso a mi futura hija. Kirill palideció. Esperaba recibir la mitad del apartamento en el divorcio. Por ley, los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen en partes iguales. Pero Sveta había heredado el apartamento antes del matrimonio, y ahora se lo había dado a su hijo menor. ¿Qué? ¿Qué significa esto?, tartamudeó Inna Vladimirovna. Y eso significa, respondió Svetlana con calma, que acepto el divorcio con gratitud. Kirill solo pagará la manutención hasta que cumpla los 18 años, y viviremos con él en nuestro propio apartamento, que ahora pertenece a mi hija. Hizo una pausa y miró a su suegra directamente a los ojos. Y tú, Inna Vladimirovna, nunca volverás a ver a tu nieta, porque no permitiré que atormentes a mi hija como me atormentaste a mí. La suegra se agarró el corazón y se dejó caer pesadamente en una silla. Su rostro se tornó gris y sus labios temblaron. No puedes, graznó ella. Puedo, dijo Svetlana con firmeza, y lo haré. Gracias por una velada maravillosa y una lección instructiva sobre valores familiares. Guardó cuidadosamente los documentos en el sobre, cogió su bolso y se dirigió a la salida. El pasillo la despidió en absoluto silencio. Solo el taconeo de sus tacones en el parqué y la música lejana rompían el silencio sepulcral. Svetlana, que ya se marchaba, se giró y miró a los invitados, que estaban paralizados. Que tengan una buena noche. Y el aniversario resultó ser realmente inolvidable. La puerta se cerró tras ella con un suave clic. El mejor regalo que Svetlana recibió en su vida fue un sobre para el aniversario de bodas de su suegra. Pero lo mejor estaba por venir. Durante los 3 primeros días después del aniversario, el teléfono de Svetlana no paraba de sonar. Kirill la llamaba, rogándole que volviera y hablara de todo como adultos. Inna Vladimirovna llamaba, oscilando entre el llanto y las amenazas. Los invitados de aquella fatídica noche llamaban, algunos por curiosidad, otros por compasión. Svetlana no contestaba a nadie. Se tomó una baja por enfermedad, alegando náuseas matutinas, y comenzó a construir una nueva vida. El lunes por la mañana, sonó el timbre. Kirill estaba allí, sin afeitar, despeinado y con los ojos enrojecidos. Sveta, por favor, abre. Necesitamos hablar. No hay nada de qué hablar, respondió ella, alejándose un poco más por la puerta. Lo dijiste todo tú misma en el aniversario de bodas de mamá. Estaba borracho y no entendía lo que decía. Borracha, rió Svetlana. Kirill, solo te tomaste una copa de champán, pero calculaste con mucha sensatez que en el divorcio te quedarías con la mitad del apartamento. ¿Qué mitad? Ni siquiera pensé en el apartamento. Por supuesto que no pensaste eso. Estabas pensando en tu madre. Los sollozos estallaron tras la puerta. Kirill lloraba por primera vez en 3 años de matrimonio, pero Svetlana no cejaba. Sveta, por favor. Sé que me equivoqué.
Mamá me convenció. Cedí. ¿De qué me convenciste?, preguntó. ¿Divorciándome o humillando públicamente a mi esposa? Por todo. Dijo que si no me divorcio, me desheredará. Aquí está el verdadero motivo de ese discurso en el restaurante. Inna Vladimirovna prometió desheredar a su hijo, pero él prefirió el dinero a la familia. ¿Qué herencia, Kirill?, preguntó Svetlana con cansancio. Un apartamento de una habitación en un edificio antiguo y una dacha en una comunidad de jardineros. Es todo lo que tienes. Pero yo tengo respeto por mí misma, y ahora tengo un hijo que proteger. Kirill se sentó en la puerta durante otra media hora y luego se fue. Una hora después, Inna Vladimirovna llamó. Sveta, querida, dijo con voz melosa. Veámonos y hablemos con sinceridad. Entiendo que me comporté mal. ¿Entiendes esto?, preguntó Svetlana, sorprendida. Interesante. Claro que lo entiendo. Fui demasiado presuntuosa, me entrometí demasiado en tu vida familiar. Pero fue por amor a mi hijo, por ganas de ayudar, por ganas de controlar, corrigió Svetlana. Pero eso ya no importa. Esto es importante, exclamó la suegra. Llevas encinta a mi nieto, querida. ¿Cómo no voy a involucrarme en su vida? Nieta, la corrigió Svetlana secamente. No tienes por qué participar en absoluto. Sveta, ¿qué dices? Soy abuela, tengo derechos. Los derechos se ganan y tú los pisoteaste hace 3 años. Inna Vladimirovna hizo una pausa y luego volvió a hablar, esta vez en un tono diferente. Oye, ¿podrías dejar de decir tonterías? Kirill está dispuesto a disculparse. Yo también me disculpo. Ven a casa. Viviremos en paz. Amable, rió Svetlana. ¿Cómo hemos podido vivir felices estos últimos 3 años? Bueno, hubo algunos pequeños malentendidos. ¿Menor? Todos los días me decías lo mala esposa, ama de casa y mujer que era. Todos los días criticabas mi apariencia, mi trabajo, mi carácter. Quería ayudarte a ser una mejor persona. Quisiste destrozarme y casi lo logras. Pero ahora se acabó. Inna Vladimirovna recurrió a las amenazas. Te arrepentirás. Kirill encontrará la manera de quitarnos al niño y nosotros impugnaremos tu apartamento en los tribunales. Pruébalo, respondió Svetlana con calma y colgó. Al día siguiente, fue al registro civil para solicitar el divorcio. El trámite fue sencillo. De mutuo acuerdo, el divorcio se formalizó un mes después. Kirill firmó la solicitud, pero parecía condenado a muerte. Sveta, ¿quizás deberíamos pensarlo otra vez? Intentó una última vez. Ya lo he pensado todo, respondió ella firmando el documento. Una semana después, un alguacil se presentó en su domicilio con una citación. Kirill presentó una demanda de división de bienes, exigiendo que el apartamento se reconociera como propiedad conjunta y se dividiera en partes iguales. Svetlana no se sorprendió. Había esperado esta decisión y estaba preparada. En el tribunal, la abogada de Kirill, una joven con aires ambiciosos, intentó demostrar que la donación del apartamento a la menor era una operación fraudulenta destinada a vulnerar los derechos de su esposa. Señoría, dijo, el demandante tiene derecho a la mitad del apartamento como propiedad conyugal. El demandado realizó la donación específicamente para privar al esposo de sus derechos legales. El abogado de Svetlana, un hombre experimentado próximo a la edad de jubilación, replicó con calma. El demandado heredó el apartamento antes del matrimonio, como lo confirman los documentos pertinentes. Según el artículo 30 del Código de Familia de la Federación Rusa, los bienes que poseía cada cónyuge antes del matrimonio se consideran bienes propios. Pero la donación se hizo el día antes del divorcio, insistió el abogado de Kirill. Donar bienes inmuebles a un menor es una transacción legal para el niño, respondió el abogado de Sveta. Un padre tiene derecho a administrar sus bienes en el mejor interés del niño. La jueza, una mujer de unos 50 años con la mirada cansada, examinó cuidadosamente todos los documentos. ¿Tienen las partes algún argumento adicional?, preguntó. El abogado de Kirill hizo un último intento. Señoría, el demandante se ha quedado sin hogar. Esto es una injusticia social. El demandante podría vivir con su madre, comentó Svetlana con sequedad. O alquilar un apartamento, como millones de ciudadanos.
La audiencia judicial duró 2 horas. Finalmente, las demandas fueron desestimadas en su totalidad. El apartamento permaneció en propiedad de la menor, y su madre fue designada como su representante legal y albacea testamentaria. Kirill salió de la sala abatido. Esperaba al menos conseguir una habitación en el apartamento. Pero se quedó sin nada. Sveta, le dijo a su exesposa al salir del juzgado, ¿cómo es posible? Nos amábamos. Te gustó mucho el apartamento, respondió sin darse la vuelta. No lo sabía. El divorcio se formalizó un mes después. Svetlana volvió a ser una mujer libre, pero esta vez embarazada y con serios planes de futuro. La siguiente visita de Inna Vladimirovna tuvo lugar cuando Svetlana tenía 6 meses de embarazo. Su exsuegra parecía mayor, raíces canosas, arrugas alrededor de los ojos y la espalda encorvada. «Sveta, abre», gritó por el intercomunicador. «Estoy muy enferma. Necesito hablar contigo». Svetlana bajó al patio. Inna Vladimirovna estaba sentada en un banco, encorvada. «¿Qué pasó?», preguntó Sveta, a pesar de todos los agravios, sintiendo compasión humana. «Kirill», sollozó la mujer. «Me dejó, alquiló una habitación al otro lado de la ciudad y no contesta mis llamadas». «¿Y qué? ¿Qué quieres decir? Es mi hijo, la única persona en mi vida. Y ahora me odia. Dice que arruiné a su familia». «Lo destruiste», dijo Svetlana. «Trabajaste en ello durante 3 años, metódica y decididamente». «Quería lo mejor», sollozó Inna Vladimirovna. «Pensé que se buscaría otra esposa, mejor, más decente, una que fuera hogareña y sumisa». «Ya veo. Y ahora él está solo, tú estás solo, y todos están descontentos con el resultado». Inna Vladimirovna lloró, secándose las lágrimas por las mejillas. Parecía lamentable, una mujer solitaria y envejecida que había destruido a su hijo y a sí misma. «Sveta, quizás deberíamos intentar arreglar nuestra relación», preguntó suplicante. «Por el bien del niño, cambiaré, lo prometo». «No vas a cambiar», dijo Svetlana negando con la cabeza. «A los 50, tu carácter no cambia. Dentro de un mes, volverás a criticarme por cómo alimento y envuelvo al bebé. No, no lo haré. Solo ayudaré. ¿Sabes qué?» Sveta se puso de pie. «Si de verdad quieres ayudar, déjanos en paz. Esa será la mejor ayuda». Inna Vladimirovna la observó irse con una mirada llena de desesperación. Katia nació a principios de diciembre. Una niña sana y fuerte, de cabello oscuro y ojos grises. Svetlana estaba feliz. Por primera vez en muchos años, de verdad, sin ninguna duda. Amigos del trabajo vinieron a la maternidad con flores y regalos. Gracias a Dios, no había ningún familiar de Kirill. ¡Qué hermosa! Marina se conmovió al mirar a la niña. «Se parece mucho a ti». «Lo principal es que se parece a su madre en el personaje», añadió otro compañero. «Con tu fuerza de voluntad, llegará lejos». Svetlana y su hija regresaron a casa en Nochevieja. El apartamento las recibió con paz y tranquilidad. Nadie las criticó, les ofreció consejos ni interfirió en sus preocupaciones maternales. Kirill pagaba la manutención regularmente. Los alguaciles la hacían cumplir estrictamente, 12.000 rublos al mes o una cuarta parte de su salario, hasta que su hija alcanzara la mayoría de edad. Svetlana empezó a trabajar a distancia. La gerencia fue comprensiva. Era una especialista valiosa, y perderla no tenía sentido. Su salario era más bajo, pero podía seguir adelante. La vida mejoró. Katia creció siendo una niña tranquila y alegre. Svetlana se encargaba de la casa, cuidaba de su hija y se reunía con amigos. Nadie les arruinaba el ánimo ni las molestaba con quejas constantes. 1 año y medio después del divorcio, Marina compartió una noticia interesante. «Sveta, ¿sabías que tu suegra consiguió trabajo?» «¿Dónde?», preguntó Svetlana sorprendida. «En la tienda, como vendedora. La vi aquí el otro día. Repartiendo bolsas en la caja de Piaterochka». Svetlana hizo una pausa. Inna Vladimirovna había trabajado en la escuela toda su vida, había sido directora, tenía experiencia docente y recibía prestaciones. ¿Por qué necesitaba un trabajo de ventas? El vecino del final del pasillo respondió,
¿Oíste eso? Tu ex, Kirill, se ha distanciado por completo de su madre. No paga la manutención ni la visita. Ahora ella vive sola de su pensión y trabaja a tiempo parcial en una tienda. La pensión de la maestra era pequeña, unos 15.000 rublos. Le alcanzaba para vivir, pero no con lujos. Inna Vladimirovna estaba acostumbrada a la comodidad. ¿No se comunica con ella en absoluto?, preguntó Svetlana. Para nada. Los vecinos dicen que ella fue a verlo y le rogó que la perdonara, pero él no le abre la puerta. Dice, destruiste a mi familia. Ahora quédate sola. Svetlana imaginó a una anciana solitaria detrás del mostrador de una tienda, repartiendo paquetes a madres jóvenes con niños y pensando en la nieta que nunca verá. Justo, quizás, pero muy triste. Katia tenía 3 años cuando Svetlana tuvo un encuentro inesperado. Estaban paseando por el parque, la niña se columpiaba y su madre estaba sentada a su lado en un banco. «Mamá, mira qué guapa es esta tía», exclamó Katia señalando a una mujer que pasaba. Svetlana levantó la vista y se quedó paralizada. Inna Vladimirovna caminaba por el callejón, anciana, demacrada y canosa. Ella también los vio y se quedó paralizada. Se miraron en silencio durante unos segundos. Luego, Inna Vladimirovna se acercó lentamente al banco. ¿Es esta Katia?, preguntó en voz baja. Ella es Katia, confirmó Svetlana. La niña miró a su tía desconocida con curiosidad. Era la viva imagen de su madre, cabello oscuro, ojos grises y rasgos pulcros. «¡Qué hermosa!», susurró Inna Vladimirovna. «Nada que ver contigo. Igualita a ti». «¿Quién eres?», preguntó Katia saltando del columpio. La abuela no sabía qué decir. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 3 años quién era? La abuela que había destruido la familia de sus padres, la mujer que su madre nunca había querido ver. «Yo», murmuró, «soy amiga de mamá». Katia asintió y corrió de vuelta al columpio. Para ella, solo era una desconocida que, por alguna razón, la miraba con tristeza. «Sveta», dijo Inna Vladimirovna en voz baja, «¿puedo observarla de lejos de vez en cuando? No iré a molestarte». «¿Por qué?», preguntó Svetlana. «¿Para que sufras aún más? Ella es mi nieta, mi única. Ella es mi hija y la protejo». Inna Vladimirovna asintió y se alejó lentamente. Caminaba como una anciana, cautelosa e insegura. Svetlana la vio irse, pensando en cómo todo en la vida estaba entrelazado. 3 años atrás, esta mujer parecía omnipotente, capaz de destruir cualquier felicidad. Y ahora se veía rota y sola. Pero no había compasión. Solo había cansancio del pasado y el deseo de proteger a su hija de cualquier cosa que pudiera hacerle daño. 2 años después, los vecinos le dijeron que Inna Vladimirovna había sufrido un derrame cerebral. El lado derecho de su cuerpo falló y su habla se vio afectada. Kirill se vio obligado a sacar a su madre del hospital. No tenía dinero para mantenerla, le contó su vecina, la tía Valia. Ahora la cuida como a una niña pequeña, dándole de comer con cuchara, llevándola al baño. Y ella ni siquiera lo reconoce. Svetlana escuchó en silencio. No sentía alegría, ni compasión, ni satisfacción. Simplemente estaba constatando un hecho. Así era la vida. Katia tenía 5 años. Asistió al jardín de infancia, tomó clases de dibujo y baile, y creció siendo una niña alegre y sociable. Nunca preguntó por su padre. Para ella, su familia eran su madre y ella misma. «Mamá, ¿por qué no tengo abuela?», preguntó un día. «Todos los niños de mi grupo tienen abuela». «Tienes una bisabuela en el cielo», respondió Svetlana. «Te quiere mucho y te protege». «¿Dónde vivía cuando no estaba en el cielo?» «En este mismo apartamento. Nos lo dejó a ti y a mí». Katia asintió, satisfecha con la explicación. Para ella, su bisabuela era más real que la abuela viva que había visto una vez en el parque. A veces, al salir de casa, Svetlana veía a un hombre cerca de la casa vecina. Kirill estaba junto a la ventana, mirando el patio donde jugaba su hija. No se atrevía a acercarse. Svetlana recibió una orden de alejamiento después de que él intentara hablar repetidamente con la niña en el patio. Nunca se volvió a casar, cuidó de su madre paralítica, trabajó por la misma miseria y vivió en una habitación alquilada.
La vida se convirtió en una serie de rutinas deprimentes, sin alegría ni perspectivas. Svetlana y su hija vivían en su propio apartamento luminoso, donde nadie criticaba su desayuno ni su cabello, donde podían reír a carcajadas y hacer planes para el futuro. El mejor regalo que Svetlana se dio fue un sobre para el aniversario de bodas de su suegra. Le dio libertad, le brindó a su hija una infancia tranquila y le demostró que a veces hay que luchar por la felicidad. Anna Vladimirovna consiguió justo lo que quería, poder absoluto sobre su hijo. Es cierto que el precio de este poder resultó demasiado alto. Pero ese ya no era problema de Svetlana. Todos recibieron lo que merecían. Y fue el resultado más justo.